En este vídeo vamos a ver cómo reducir ángulos del primer cuadrante a ángulos que están en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que reducir esos ángulos del segundo, tercer y cuarto cuadrante? Porque el ángulo o los ángulos del primer cuadrante son de razones trigonométricas conocidas. Así que vamos a empezar con un ángulo cualquiera, que vamos a llamar alfa, y este ángulo, ¿de acuerdo? Vamos a trazar su sombra o proyección sobre la horizontal. ¿Vale? Ya recordamos el eje X, el eje Y, ya sabemos que el eje X es la proyección, el coseno equivale al coseno y el eje Y, que es la vertical, lo identificamos con el seno. Bien. En el ejercicio nos dirían algo así. Calcula las razones trigonométricas de un ángulo del segundo cuadrante a partir de un ángulo del primero. Los ángulos del segundo cuadrante los llamamos 180 menos alfa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ejercicio consistiría en establecer una relación de ese ángulo que está en el segundo cuadrante. Perdón, que me ha quedado un poco feo. Hay un ángulo del segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Ese sería lo relacionaríamos con un ángulo del primer cuadrante. Este ángulo decíamos que es un ángulo que llamamos 180 menos alfa. Bien, pues lo que vamos a establecer aquí es una relación entre las medidas del seno y del coseno respecto a un ángulo del primer cuadrante. En este caso, proyectaríamos, ya sabéis, el ángulo, este lado del ángulo sobre la horizontal y así nos resulta más fácil ver la longitud y la relación entre ese ángulo alfa del primer cuadrante con ese ángulo 180 menos alfa. Si os dais cuenta, este segmento que he pintado de color rojo, es decir, la proyección de la vertical, ¿vale? Si yo lo llevo hasta ese ángulo del primer cuadrante, me doy cuenta que el seno, el cateto opuesto respecto a ese ángulo del primer cuadrante, a ese ángulo alfa, estos dos segmentos de color rojo tienen la misma longitud. ¿Eso qué quiere decir? Que ese ángulo, o concretamente el seno del ángulo del segundo cuadrante, es exactamente igual al seno en este caso del ángulo del primer cuadrante. Como ambos ángulos, su seno está en la parte positiva del eje Y, coinciden en valor y en signo. No pasaría lo mismo con el coseno. Recordamos que el coseno es la proyección, el cateto contiguo, ¿vale? Que está sobre el eje X. Ese segmento de que he pintado de color azul es para el ángulo del primer cuadrante. ¿Qué pasaría en ese ángulo 180 menos alfa? Pues si os fijáis, el coseno, pues el cateto contiguo, tiene la misma longitud que respecto al ángulo del primer cuadrante, que es el ángulo alfa. ¿Esto qué quiere decir? Que el coseno de un ángulo 180 menos alfa va a ser igual en cuanto a unidades, en cuanto a longitud, que el coseno del primer cuadrante. La diferencia es, si os dais cuenta, es que en este caso esto coincide con la parte positiva del eje X, mientras que en un ángulo del segundo cuadrante el coseno estaría, la proyección, ¿vale?, sobre el eje X, es decir, el coseno está en la parte negativa del eje Y. Por tanto, tendríamos que reajustar y poner un signo negativo a ese coseno. Por último, la tangente del ángulo 180 menos alfa, no nos hace falta aprendernos nada más, basta con saber que la tangente de un ángulo cualquiera es el seno entre el coseno. Pues eso es lo que voy a hacer aquí, para calcular la tangente de 180 menos alfa. Dividir el seno, pero por supuesto con los ajustes de ángulos que hemos hecho, entre el menos coseno. O lo que es lo mismo, la tangente del ángulo 180 menos alfa sería igual a menos la tangente de alfa. Y así es como quedarían las razones trigonométricas de un ángulo del segundo cuadrante. Vamos a ver qué pasaría con un ángulo del tercer cuadrante. Vamos a hacer prácticamente el mismo proceso. Voy a empezar dibujando un ángulo en el primer cuadrante, que va a ser nuestra referencia. Ese ángulo alfa que ya hemos dicho antes, de razones trigonométricas conocidas, proyectamos el ángulo, ese segundo lado del ángulo sobre la horizontal, vuelvo a marcar mi eje X o de abscisas, eje Y ordenadas, y ahora nos piden calcular las razones trigonométricas respecto a ese ángulo, pero para un ángulo que está en el tercer cuadrante. Es decir,
un ángulo que hace todo este recorrido, un ángulo que haría todo este recorrido y que diríamos que es un ángulo 180 más alfa, y es del que nos piden hallar sus razones trigonométricas, el coseno y la tangente. Normalmente nos suelen pedir las razones trigonométricas fundamentales, que son estas tres, porque una vez que tenemos seno, coseno y tangente, bastaría con hacer la inversa del seno, es decir, 1 partido por el valor del seno, obtendríamos la cosecante, 1 partido por el valor del coseno, obtendríamos la secante, y 1 partido por la tangente para obtener la cotangente. Bien, una vez que hemos hecho esto, lo que voy a hacer ahora, como siempre, es proyectar ese segundo lado, lo proyecto sobre la horizontal. De tal manera que lo primero que me tengo que fijar, puesto que es la primera que he puesto, es en la razón trigonométrica el seno. Si os fijáis en este ángulo 180 más alfa, el segmento sobre la vertical, o lo que es lo mismo el seno, coincide en longitud con el seno del ángulo alfa que está en el primer cuadrante. Pero, y aquí hay que tener mucho cuidado y ese reajuste hay que hacerlo, tenemos también que ver cuál es el signo del seno en el tercer cuadrante. Os recuerdo los signos, esto es la parte positiva del eje X, parte positiva del eje Y, parte negativa del eje X y parte negativa del eje Y. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad que el seno de 180 hemos dicho que en cuanto a longitud los segmentos son iguales, tanto el del ángulo del primer cuadrante como el del ángulo del tercer cuadrante.